Ya. Eh, la resolución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos en la diversidad cultural. Vamos a ver lo que es trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar la relación existente entre ángulos y lados de triángulos, ¿no? Sus propiedades y sus aplicaciones de las funciones trigonométricas de dichos ángulos. La trigonometría nos sirve para calcular distancias sin la necesidad de recorrer y se establecen por medio de triángulos, circunferencia y otros. La trigonometría en la vida real es muy utilizada, en la cual podemos medir alturas, distancias, realizar medición de ángulos, entre otras cosas. El origen de la palabra trigonometría proviene del griego trigonos, que es un triángulo, entre paréntesis, y metros, que es metría. Muy bien. Entonces, acá tenemos lo que es la altitud de un edificio. Ya. Eh, podemos observar eh, que tenemos una respectiva altitud, que está acá, y esta altitud, ya, que se quiere determinar. No se puede medir, no se puede medir, podríamos decir, en forma práctica sería muy complicado el medir esta distancia, esta altura exactamente, ¿no? Si no tuviéramos el conocimiento de la altura exacta. Entonces, por esta razón, se utiliza lo que es la trigonometría, precisamente, para determinar. Podemos observar, a ver, con mucho color, que tengo acá. Esta sí podríamos determinar cuánto mide. La altura, digamos, es lo que queremos nosotros realizar, y el ángulo de inclinación en el cual está nuestra, ubicado nuestro, podríamos decir, topógrafo, los que miden más que todo este tipo de, se especializan en esto, ¿no? Entonces ahí podemos ver que tenemos un triángulo rectángulo con una distancia y el ángulo. Podemos con dos datos podemos ir hallando cuál es la altura de este edificio. Esto ya de manera práctica, inclusive exacta. Esto se utiliza en la medición de diferentes, por ejemplo, cuando alguna vez, no, yo creo que se fijaron los teleférico, cuando colocaron los postes, vinieron a hacer mediciones de uno y otro lado. Por toda la ciudad estaban los topógrafos para ver en dónde se iban a ubicar los diferentes postes, en qué alturas, que no, bueno, que no choque con algunos edificios que son bastante altos. Han tenido estas mediciones para realizar. No podían hacerlo de manera, medir los edificios uno por uno, no se puede, ¿no? Es bastante, se puede, pero bastante tedioso. Inclusive ya existen algunos instrumentos que ya les dan, inclusive con luces, con láser, ya trabajan algunos equipos que son bastante avanzados. Pero siempre también los láseres, todos estos sistemas que son ya unas computadoras en los equipos, tienen estas bases de trigonometría en las operaciones que funcionan dentro de estos sistemas. A cómo hallar las distancias van calculando. Bueno, ya es más automáticamente, pero es en base a esta trigonometría. Vamos a borrar. Acá. Ya. Acá también podemos observar, bueno, se utiliza también en algunas inclinaciones. ¿Dónde está mi lapicito? Se utiliza para determinar, por ejemplo, acá no se puede apreciar muy bien, pero lo voy a remarcar. Acá también tengo lo que es un triángulo rectángulo.
en la inclinación para ubicar hacia la dirección del sol, ¿no? En ese panel solar. Podemos ver también que tienen, depende de la medida, en determinar también en esta fabricación de una grada, que está el triángulo, y ver la inclinación, la medición de las gradas, cuántas gradas tienen que entrar, todo esto van yendo también en estas medidas de trigonometría. Bueno, en esta barra también puedo ver lo que es el triángulo rectángulo. En base al triángulo rectángulo es lo que trabaja lo que es la trigonometría en sí. Podemos determinar también una altura de la montaña. En esta altura podría estar, no sé, una iglesia, a veces las iglesias en las partes superiores en algunas poblaciones. Un mirador también podría ser, un calvario, no sé. Entonces quieren determinar las distancias. Puede ser también que aquí hay una población, un pueblito, y aquí otro pueblo. Entonces quisieran saber cuál es la distancia. ¿Cuál es la distancia entre pueblo y pueblo? Si tenemos tal vez una determinada altura, podríamos realizar este cálculo que es de forma trigonométrica, ¿no? Entonces, para todos estos objetos de estudio, para el área de matemática, donde vamos viendo, ¿no? La utilidad primeramente de trigonometría. Bueno, las dos ramas fundamentales de la trigonometría son la trigonometría plana, que se ocupa en las figuras contenidas en un plano, y la trigonometría esférica, que se ocupa de triángulos que forman parte de la superficie de una esfera. La trigonometría se lo puede aplicar en distintas ramas de la tecnología, así también en la naturaleza. Ya. Acá se encuentran notables aplicaciones de las funciones trigonométricas, por lo que es decir, en física y en casi todas las ramas de la ingeniería, sobre todo en el estudio de fenómenos periódicos y cómo se propagan las ondas que se producen al tirar una piedra al agua o al agitar una cuerda cogida por los extremos, o las ondas electromagnéticas de la luz, el microondas, los rayos X, las ondas sonoras, entre otros. Las primeras aplicaciones de la trigonometría se hicieron en los campos de la navegación, la geodesia y astronomía, en los que el principal problema era determinar una distancia inaccesible, es decir, una distancia que no podía ser medida de forma directa como la distancia entre la Tierra. ¿Ya? Entonces, podemos observar también que vamos realizando lo que es la medición, ¿no? Y de la Tierra a la Luna, ¿cuál es la distancia? Luego, bueno, de la Luna al Sol, de la Tierra a la Luna también son distancias que van siendo, bueno, no se puede medir de forma práctica, peor al Sol, ¿no? Pero tienen las distancias, se han hecho los cálculos de manera teórica, podríamos decir, de manera teórica se ha hecho una medición de distancias entre los planetas, tamaños de los planetas, inclusive todos estos cálculos se han hecho también comparando una fórmula de, bueno, trigonometría. Y ya vamos a lo que son parte de lo que es la trigonometría en fundamentos que vamos a ir trabajando, medida angular y determinación de un punto en un círculo unitario. Círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico se divide en 4 cuadrantes. Bueno, se utilizan los romanos, en este caso, en el autor del texto que es bueno, ellos saben que saco el texto de la hoguera, que es nuestro texto base, y vamos trabajando en diferentes aspectos.
Acá podemos observar, bueno, los cuadrantes que vamos teniendo. Cuadrante 1, obviamente 2, 3 y cuarto cuadrante, que simboliza en nuestro círculo también. El círculo tiene un radio de 1, nos dice la distancia. Para medir es simplemente, bueno, a todos lados sería la distancia 1. Aquí también sería 1. Bueno, si vamos a dibujar un círculo de que tenga un radio de 1, simplemente la distancia del centro a uno de sus puntos de la circunferencia, entonces vemos que es 1, ¿ya? Y tiene como origen los arcos, el lado derecho del diámetro horizontal. Consideraremos un triángulo rectángulo como uno de sus vértices en el centro del círculo. Otro, la circunferencia, de tal forma que la hipotenusa sea igual al radio 1. Y en el cateto coincida con los diámetros horizontales, podemos representar gráficamente las funciones trigonométricas. Acá tenemos, bueno, la diferencia entre ambos cuadros es los ángulos. Tengo un triángulo, podemos observar que tenemos triángulos rectángulos acá. Acá está mi triángulo rectángulo. Y mi medida del ángulo, que es en este caso alfa, la tengo aquí. ¿Ya? Entonces es el triángulo rectángulo y mi medida de ángulo, pero no siempre está en este cuadrante. A veces puedo observar que aquí tengo un mayor medida de mi ángulo, ya que el triángulo se encuentra en otro cuadrante. Entonces, dependiendo del cuadrante, cuánto va a medir el ángulo con el que vamos a trabajar. Bueno, simplemente esta circunferencia es para ir viendo lo que es las diferentes funciones. Más que todo es para conocer de dónde viene. ¿Ya? El seno es un ángulo, es la longitud del segmento vertical, que representa el cateto opuesto al ángulo del triángulo rectángulo. Se obtiene de la hipotenusa igual al radio. Entonces, esta línea que veo aquí, esa distancia opuesta al ángulo, el ángulo correspondería acá. Esta medida sería el ángulo. Y bueno, esta opuesta, cateto opuesto, tengo lo que sería seno y me da una respuesta positiva, es signo positivo. ¿Qué pasa si está mi triángulo en otro? Miren, acá también está lo que es, bueno, la medida del seno, que sería el cateto opuesto, también sería positivo. En cambio acá, cuando está en el otro cuadrante, correspondería a esta medida, opuesto al ángulo, y correspondería a ser negativa, ya que en este eje cartesiano podríamos decir XY tiene una medida negativa. Lo mismo acá, tiene una medida negativa. Y vamos viendo cuál es el seno en nuestro círculo trigonométrico. Vamos a ir viendo acá, ya. Lo mismo, vamos al seno, ya que esto es mi seno del triángulo opuesto al ángulo. Aquí me dice 0, mire, si tengo 30 grados, bueno, los que sabemos que el año pasado ya, bueno, se ha pedido lo que es el material de una calculadora científica. Lo mismo en esta gestión, necesitamos nuestra calculadora científica. Trigonometría está además de recomendarles, es mucho trabajo en lo que son las calculadoras. Vamos a apoyarnos siempre en la calculadora científica, sí o sí, porque como en esta ocasión podríamos verificar lo que es el seno de 30 grados, nos va a dar igual a 0,5. Lo podemos verificar y va a salir esa cantidad. Ya, acá tengo 30 grados de abertura
me tendría que dar seno de 30, tendría que darle 0,5, que va a ser también una medida de nuestro seno. Ahora si yo coloco acá seno de 120, que va a ser los grados, me va a dar 0,866. Ya, eso va a ser el resultado que vamos a realizar. En seno de 30 grados. Acá también ya hemos sacado 0,5 y de 120 debería ser 0,866. Eso correspondería a la cantidad de decimales que nos tendría que dar en nuestra calculadora. Acá, bueno, cuando vamos a observamos, si ustedes realizan seno de 210 grados, les va a salir en sus calculadoras menos 0,5. Eso va a ser el resultado en sí. Para la calculadora negativo ya nos va a dar. Y en este caso de 270 grados, que va a ser igual a menos 1. Ya, entonces tenemos diferentes resultados en lo que es la valoración del seno en una medida ya. A ver, vamos a... ya, entonces, para la próxima clase voy a pedir lo que todos tienen que tener su calculadora. Ya, lo deben tener porque como no había en el colegio, a veces saben hacerlo extraviar, perder, pero en casa debe estar, siguen en la casa. Supongo que están con sus calculadoras. Entonces, la próxima clase vamos a hacer ejercicios ya. Les voy a preguntar a cada uno para que vayamos participando y resolviendo. Por el momento vamos a hacer simplemente, bueno, estamos llevando más lo que es teoría por esto. El coseno. El coseno el coseno es un ángulo de la longitud del segmento horizontal que representa el cateto adyacente. En esta ocasión, el otro era opuesto, ahora es adyacente. El triángulo rectángulo que tiene la hipotenusa igual a la radio de 1. Lo mismo, podemos observar, a ver, está mal. Esto ya es lo que es el coseno. El seno era esta línea, ahora el coseno es la línea, el cateto adyacente. Eso también. Ya, entonces va siendo diferente, ¿no? La línea del coseno. Vamos a borrar. Si tuviéramos, bueno, nuestra figura y el ángulo del triángulo, el ángulo así es de 60 grados, ¿no? La línea sería este en sí. Si ustedes colocan cuál es el coseno de 60, les va a dar 0,5, 60 grados. El coseno de 135 les va a dar menos 0,707. Eso es lo que les va a dar en ese tipo de medidas. Bueno, aquí también, aquí hasta acá debe ser lo que es el ángulo de inclinación, no tiene su triángulo, pero nos dice 180. Si 180 sería el ángulo, en la calculadora colocan coseno de 180, les va a salir igual a menos 1. Y lo mismo acá, sería corresponde a este lado. Y coseno de 300 grados les da 0,5. Eso es podríamos decir que es una verificación de lo que es el seno y el coseno. Ya, la próxima clase también vamos a trabajar con lo que son las calculadoras. Tienen que todos tener para la próxima clase. Bueno, ya tienen, simplemente vamos a trabajar. Y los que no, tienen que adquirir. Bueno, y tangente. La tangente de un ángulo alfa es la longitud de un segmento vertical que coincide con la tangente geométrica a la circunferencia en el origen de arcos, trazado desde el eje hasta la prolongación del radio en el cuadrante. La tangente está fuera del círculo. Puedo observar, este sería mi triángulo
rectángulo con el que hemos trabajado. Correcto. El seno era esta línea. El coseno es esta línea, ¿verdad? Pero la tangente está fuera, hasta la prolongación de la línea. Esta línea un poquito la hipotenusa se extiende y en ese punto está la tangente. La tangente está fuera de la circunferencia. Solamente un punto está ahí. Luego, acá también lo puedo ver. Esta sería la tangente en otro cuadrante. Acá correspondería, acá sería lo que es la tangente, ¿no? Que está proyectada a la inversa de esta. Y por último, tengo acá lo que es la tangente también en mi cuarto cuadrante. ¿Ya? Y en acá estamos, ¿no? Lo que es seno, coseno, tangente. Y acá tengo un resumen de todo lo que es las diferentes funciones con las que vamos a trabajar. El seno, coseno. Bueno, el seno sería acá. Es que lo está tomando como la misma línea, es la misma medida, por eso lo está colocando al costado. El coseno, que es acá, la tangente, que es fuera. Y también tenemos otras líneas, ¿no? Que son sus inversas. Que tengo acá el cosecante, cotangente y el secante. ¿Ya? Entonces tenemos las 6 funciones trigonométricas, las cuales tenemos que ir trabajando poco a poco para ir conociendo. Lo estamos conociendo aparte de lo que es la teoría de estas funciones. Ya, a ver dónde está. Ya, entonces jóvenes señoritas, simplemente vamos a observar lo que sería este tipo de trabajo en lo que es el círculo trigonométrico de las funciones, ¿no? Que vamos a ir trabajando en esta ocasión. Ya, muy bien. Estoy buscando una gráfica. Ya, muy bien. Jóvenes señoritas, vamos a ver entonces, este sería un pequeño resumen de la parte teórica de la circunferencia trigonométrica y viendo, ¿no? Ya las funciones que vamos a trabajar. Seno, coseno, tangente son las más utilizadas. Sus inversas se lleva también, se trabaja también con estas, pero ya no en tanta eh, práctica, podríamos decir. Tenemos casos con esas funciones, pero las tres sí o sí trabajamos más. Ya, entonces para la próxima clase y solicito que todos tengan lo que es la calculadora, esa va a ser la tarea, eh, para ir trabajando con ustedes lo que son realizar las operaciones en las calculadoras, vamos a ir practicando para ya y luego ir ingresando algunos ejercicios y operaciones. Ya, bueno, vamos a dejar de grabar. Toc, toc, toc.